Bien, continuamos con otro ejemplo para resolver un algoritmo de manera formal. El problema es, en este caso que voy a explicar, es algoritmo para obtener el área de un triángulo equilátero. Tenemos que pensar qué variables y qué fórmulas vamos a emplear para resolver el problema. ¿Qué variables necesitamos utilizar para resolver este problema? Normalmente, para obtener el área de un triángulo equilátero, si checamos la fórmula o si pensamos en la fórmula, es sencilla. Para obtener el área de un triángulo equilátero es igual a base por altura entre 2. Ese es el área, esa es la fórmula para obtener el área de un triángulo. Aquí en informática, en lugar de utilizar para multiplicar la X, se utiliza un asterisco, y para dividir, en lugar de utilizar el entre, se utiliza la diagonal. ¿Sí? Es por eso que lo puse así la fórmula. Área es igual a base por altura entre 2. ¿Qué variables tenemos aquí? O sea, ¿qué espacios de memoria vamos a ocupar donde van a contener datos? En este caso numéricos, pues notamos que área va a ser una variable y va a contener, porque va a contener datos numéricos. Base es otra variable y altura otra variable. ¿Sí? Bien, eso es lo que necesitamos en la fase 1. ¿Qué variables y qué fórmula vamos a emplear? ¿Okay? Inicio. Para la fase 2, el inicio sería el primer paso para resolver el algoritmo. Siempre se pone inicio. Paso 2, si recuerdan, siempre se va a poner inicializar variables. ¿Qué variables? Pues los que tenemos aquí. Nos indicamos área, base y altura. Están las variables. Paso 3, siempre vamos a poner decir, dos puntos, abrimos comillas y ponemos para qué sirve el algoritmo. En este caso ponemos este algoritmo sirve para obtener el área de un triángulo equilátero. Paso 4, después de decir, necesitamos conocer datos o valores para poder obtener el resultado. Para poder obtener el área, ¿qué necesitamos conocer? Si nos fijamos en la fórmula, pues necesitamos saber cuánto vale la base, ¿verdad? ¿Cuál es el valor de la base? Entonces tenemos que preguntar el valor de la base del triángulo, entre comillas igual. Después de preguntar, si recuerdan, siempre va a asignar respuesta a variable. ¿A qué variables vamos a asignar la respuesta a esa pregunta? Pues a la variable que le llamamos base. Paso 6, de nuevo voy a volver a preguntar porque necesito saber ahora qué cosa necesito saber. Pues cuánto vale la altura, cuál es el valor de la altura del triángulo, ¿sí? Y ahora voy a asignar respuesta igual, pero ahora a la variable altura. Paso 8, ya que tengo estos dos datos, la base y la altura, si ya tuviéramos información en cada uno de ellos, o sea, si tuviéramos un número,
en cada una de ellas, pues ya podemos sacar el área, ¿no? Entonces, si ya se puede sacar el área, pues aplicamos fórmula. ¿Cuál es la fórmula? La misma que tenemos ahí, área es igual a base por altura entre 2. Después, ya que aplicamos fórmulas a una fórmula, mostramos el resultado. Y para mostrar el resultado siempre es decir, dos puntos, igual. ¿Qué estamos mostrando? El área, ¿no? El área del triángulo es, cierro comillas, y después de las últimas comillas pongo el nombre de la variable donde se encuentra el resultado. En este caso, se fijan en la fórmula que apliqué. Esta fórmula que apliqué es igual a área, o sea, le estoy diciendo a la computadora que saque esta fórmula y el resultado de esa operación la guarde en esta variable que se llama área. Entonces, después de las comillas pongo la variable área, pero antesito siempre voy a poner el símbolo más. Es como una regla para indicar que con ese más, pues voy a mostrar el valor que tiene la variable área en ese momento. Paso 10 ya sería fin. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo funcionaría? Les explico así otra vez de forma general. Se inicializan las variables, o sea, yo le estoy diciendo aquí en el paso 2 a la computadora que cree 3 espacios de memoria, uno que se llame área, otro que se llame base y otro que se llame altura. En el paso 3 yo le estoy indicando a la computadora que muestre este mensaje de para qué sirve el algoritmo. En el paso 4 le estoy indicando a la computadora que pregunte cuál es el valor de la base del triángulo. ¿Por qué? Porque necesito saber cuál es el valor para poder sacar el resultado. ¿Sí? Les recuerdo que estamos haciendo, por así decirlo, un programa, pero lo estamos indicando ahorita en nuestro lenguaje. Ya para poder programarlo a una computadora, pues se necesita el lenguaje de programación de la computadora, pero en este caso este algoritmo es con nuestro propio lenguaje, ¿no? ¿Cuál es el valor de la base del triángulo? Se preguntó. Después de preguntar, imagínense que aparece eso en pantalla, pues el usuario, la persona que va a manejar el programa, pues va a poner un valor. Ese valor le estoy diciendo a la computadora en el paso 5, le estoy indicando que guarde ese valor que pone el usuario en esa variable, en ese espacio de memoria que se llama base. Si el usuario puso un 10, pues ahí se va a guardar un 10 en esa variable. ¿Cuál es el valor de la altura? Después se pregunta, ¿ok? Se asigna respuesta y pues el usuario puso un valor tal vez ahí y se guardó en esa variable altura, en ese espacio de memoria. Después le indico a la computadora que haga la fórmula y la guarde, o sea que multiplique base, que supongamos que es un 10 y que altura vale, no sé, 2. Entonces va a multiplicar 10 por 2, lo va a dividir entre 2 y ese resultado lo va a guardar, o ese valor lo va a guardar en la variable área. Paso 9, le indico a la computadora que muestre el área del triángulo es y muestre el valor que tiene en ese momento la variable área. Este es un ejemplo de un algoritmo formal sencillo. Ustedes van a hacer también un ejemplo muy parecido. Ahí va a venir en el problema a resolver en la actividad.